Bueno, en el práctico número 10, acá la única observación que vamos a hacer es que en el práctico número 10 nos están pidiendo un flujo de caja, mientras que ustedes en el proyecto de inversión tienen que trabajar con flujos económicos. En este caso, el práctico 10 trabaja con flujo de caja. ¿Cuál es la única? Ustedes van a tener en el caso del proyecto de inversión que están desarrollando exactamente lo mismo, tienen la inversión inicial, que en este caso es 150.000. Esto de la vida esperada del producto, que son 6 años, eso es lo que ustedes van a tener que determinar en el caso de su proyecto, cuál va a ser la vida útil de ese proyecto. En este caso está analizado, está determinado en el caso de este ejercicio número 1 del práctico número 10, en función de la vida esperada del producto de 6 años. O sea que el flujo de caja, en el caso de este práctico en particular, va a tener una duración del año 1 hasta el año 6. Las ventas que tenemos en cada uno de los años, los costos variables, los costos fijos, la depreciación o amortización, la tasa impositiva, y acá está lo que el otro día también nosotros les decíamos del valor residual. Es decir, al finalizar esos 6 años, ¿cuál va a ser el valor residual que va a quedar en este caso? El valor que va a tener la maquinaria comprada, un valor residual de 30.000, y además se espera reembolsar, dice, 10.000 pesos del capital de trabajo de la empresa. Entonces, cuando hacemos el flujo de caja, en este caso, vamos a tener año 1, año 6, lo que yo les decía. En este caso, el ejercicio plantea que la vida de este proyecto es de 6 años, del año 1 hasta el año 6. Acá tenemos la inversión inicial de los menos 150.000, que lo ponemos en negativo, los costos variables, las ventas o los ingresos totales, el costo variable, el costo fijo, la depreciación o amortización, la ganancia o beneficios antes de impuestos, los impuestos, la ganancia o beneficio después de impuestos. Ustedes en realidad van a poner más bien beneficios, porque estamos hablando en términos económicos. ¿Por qué acá sumo la depreciación? Sumo la depreciación porque la resté acá para poder calcular los impuestos, pero como estoy trabajando con flujo de fondos, vuelvo a sumar la depreciación. Ustedes en el caso del proyecto de inversión, les vuelvo a recalcar, como van a trabajar con beneficios económicos y no con el concepto financiero de flujo de cajas, la depreciación va a quedar restada como queda restada, digamos, o sea, como la restaron en este paso en particular. Y en el caso de ustedes, del proyecto de inversión en particular, les va a aparecer costo fijo, costos variables y los costos implícitos también. Acá está el tema del valor residual. Al final del año, al finalizar la vida útil del proyecto, acá están los 30.000 pesos de valor de recupero de la maquinaria y del valor residual que van a tener del capital de trabajo. Entonces, el flujo de caja neto que le queda en cada uno de los años, positivos en todos los años, y el inicial, que es la inversión inicial de menos 150.000. Después van a tener que determinar, bueno, la tabla, calcular el valor presente neto del proyecto con esa tasa de descuento, que es la que ustedes también, en el caso particular del proyecto de inversión que ustedes están desarrollando, van a determinar cuál es la tasa de descuento que van a utilizar. Acá está establecida, que es el 20%, y van a determinar cuál es el valor actual neto de ese proyecto en particular. ¿Se acuerdan que si el valor actual neto es positivo, decíamos el proyecto va a ser evaluado positivamente? Entonces usamos la tasa de descuento del 20%, calculamos el valor actual neto, y en cuanto aumentará el valor de la firma va a aumentar por un valor que es igual al valor actual neto de esa corriente futura, en este caso de flujos de fondos. En el caso de este punto 2 es exactamente igual, o sea, armarán el flujo, también es flujo de caja, van a armar el flujo de caja que corresponde al ejercicio, y en este caso les dan una tasa, también tienen una recuperación, un capital de trabajo, y a los 10 años se estima que la infraestructura física tendrá un valor comercial de 1 millón de pesos y la maquinaria va a tener un valor de mercado de 280.000. Esto va a ser el valor de recupero al finalizar la vida útil del proyecto. La tasa de impuesto a las ganancias, y lo que les piden es que realicen el flujo de cajas proyectados de este proyecto simplemente. O sea que no
requieren mayores aclaraciones. En el práctico número 11, que tiene algunas técnicas de evaluación de proyectos de inversión, en el caso del primer ejercicio, ustedes ya lo saben por matemática financiera, esta cuestión de la fórmula, acá les piden básicamente el costo de un departamento listo para alquilar, el costo de la inversión, digamos son 50.000 pesos, y lo que les preguntan es, tiene una vida útil de 30 años, ¿cuál sería el valor del alquiler a cobrar para poder recuperar esos 50.000 pesos? Entonces, si se acuerdan, el valor de la cuota, acá sería la cuota, sería el valor del alquiler, los 50.000, el valor de la cuota, todos los valores hacia el futuro descontados al día de hoy, de manera tal de que el alquiler usarán la fórmula que ya conocen en matemática financiera, que creo que da 3.632 pesos el valor del alquiler para recuperar la inversión que tienen que hacer de los 50.000 pesos. O sea que ese ejercicio no les origina mayores complicaciones. El ejercicio número 2 que tienen en este práctico es un ejercicio de simplemente pensar, pero que ustedes ya lo tienen analizado también por el proyecto de inversión. Una empresa constructora tiene la oportunidad de comprar, dice, una máquina procesadora de cemento, que obviamente quien se los quiere vender les dice que va a poder incrementar la eficacia con la que trabaja la empresa, pero ustedes como asesores le van a tener que indicar a la empresa qué datos necesitarían para ver si le conviene o no comprar esa máquina procesadora de cemento. Obviamente el precio, la tasa de financiación, obviamente analizar en forma comparativa entre comprar la máquina o alquilarla, es decir, van a tener que indicar un listadito de 4 o 5 elementos que ustedes le solicitarían al empresario para poder asesorarlo más correctamente o asesorarlo con mayor profesionalidad. En el caso del ejercicio 3, que tienen en este práctico 11, tampoco les va a originar mayores complicaciones. Simplemente una empresa dice que tiene que comprar una máquina en 2 variedades, el modelo A y el modelo B. Cada máquina tiene obviamente una inversión, o sea, un precio distinto, 16.000 y 25.000 en el caso de la máquina B. El costo operativo anual es lo mismo y la duración del proyecto, la duración en años de esa maquinaria sería 5 años en el caso de la A y 10 años en el caso de la máquina B, ¿no? Asesórele, acá lo que plantea el ejercicio es que la empresa está interesada en recuperar lo antes posible la suma invertida. Entonces, uno de los criterios a elegir en este caso, si la empresa está interesada en recuperar lo antes posible la inversión realizada de los 16.000 en el caso de la A o de los 25.000 en el caso de la B, podrían usar lo que se llama tiempo de recupero de la inversión. Entonces van a calcular cuál es la inversión inicial, o sea, van a dividir la inversión inicial dividido los beneficios que van a obtener con cada una de las máquinas. Es decir, lo van a asesorar a la empresa cuál sería la compra que debería realizar para recuperar lo antes posible la inversión. Entonces, van a determinar los beneficios de cada máquina, en las 2 máquinas es de 4.000 pesos, y en el caso del proyecto A demora 4 años en recuperar la inversión, y en el caso del proyecto B, si compra la otra alternativa, va a demorar 6 años y 3 meses. Entonces, en realidad, si el interés de la empresa es recuperar la inversión lo antes posible, uno debería aconsejarlo que elija el proyecto A. Y dice, el ejercicio les pide que digan si podrían usar otro criterio, ¿no? O sea, el criterio alternativo podría ser, y acá hay una tasa de interés, una tasa de descuento, podría ser determinar para cada uno de esos dos alternativas, comprar la A o comprar la B, podríamos usar el valor actual neto. Entonces calculamos la inversión inicial más el valor descontado o valor actualizado de cada uno del flujo futuro de beneficios que va a obtener con cada una de esas máquinas. Entonces va a ser, en un caso, menos 16.000 más 4.000, 1 más, no me acuerdo cuál es la tasa de interés, creo que era el 6%, 1,06, a la A era 5 años, y la otra harán lo mismo con menos 25.000, que es la inversión inicial. Y en este caso van a determinar, que se acuerdan que era la máquina, nos convenía en tiempo de recupero, recuperábamos anteriormente comprando la máquina A,
pero en términos de valor actual neto, la que nos genera mayor valor actual neto es la máquina B. Se recupera en un mayor tiempo, pero genera a lo largo de toda su vida útil, que son 10 años, mayor valor actual neto. En el ejercicio 4 es muy parecido a lo que venimos haciendo. La única aclaración que necesitamos ahí, bueno, cuando hablamos de tasa de corte, es también lo que se llama la tasa de descuento, en este caso es del 10%, que determinemos el periodo de recupero de la inversión y el índice de rentabilidad. Hay índice de rentabilidad, es lo que yo les puse acá abajo, es el cociente entre el valor actual neto de cada uno de los proyectos y la inversión inicial. Sería cuál es el flujo de beneficios actualizados por peso invertido, es decir, cuánto beneficio actualizado me genera por cada peso de inversión que tiene cada uno de esos proyectos en particular. Entonces, vamos a ver, digamos, ahí, porque a veces, en este caso, por ejemplo, el proyecto B genera un valor actual neto, creo que por acá lo tengo, de los flujos, el índice de rentabilidad, van a determinar cada uno de los valores actuales netos y eso lo van a dividir por la inversión inicial. Sería otra forma de obtener, digamos, un índice para poder tomar una decisión respecto a cuál es el proyecto que conviene. Sí, acá una aclaración, cuando yo acá pongo valor actual neto sobre la inversión inicial para calcular ese índice de rentabilidad, acá, para que no nos confundamos, son solamente de la corriente de beneficios, ¿sí? El valor actual neto de la corriente de beneficios, es decir, sin restarle, ¿sí?, la inversión inicial, porque justamente después lo voy a dividir por la inversión inicial. Entonces acá solamente tengo que obtener el valor actual neto de la corriente futura de beneficios que me va a originar ese proyecto en particular. En el caso del proyecto A es 21.009,18 y en el caso del proyecto B es 30.326, si no me equivoqué. O sea, acá acuérdense, entonces, no es lo que decíamos antes, menos inversión inicial más toda la corriente de futuros beneficios, sino que solamente el valor actualizado de la corriente de beneficios que va a generar ese proyecto en particular. Bueno, y finalmente en el punto 5 de este práctico van a tener que decidir, fíjense que acá cada proyecto tenemos dos datos de cada uno de los proyectos, obviamente cuál es la inversión inicial que requieren, cada uno requiere 9.000 pesos, pero los dos tienen vida útil también de 3 años, o sea, son exactamente iguales en cuanto a la inversión inicial, 9.000 pesos, exactamente iguales en cuanto a la vida útil que tienen los dos, y nos dan dos datos, la ganancia contable por un lado y el flujo neto de fondos. ¿Qué proyecto aconsejaría? Bueno, tomen distintas decisiones, pueden tomar el valor actual neto en cuanto a ganancia, en cuanto a flujo de fondos, pueden tomar el tiempo de recupero en función de ganancia contable o el tiempo de recupero en función de flujo neto de fondos, o también tomar ese índice de rentabilidad, tomando el índice de rentabilidad respecto al valor actual del flujo futuro de ganancias o el valor actual del flujo neto de fondos respecto a la inversión. Y tienen distintos criterios y van a poder decir qué proyecto aconsejan. Entonces, hasta acá llegamos con el práctico 11, que es el último práctico que tiene la materia.